El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazó este miércoles con dejar de suministrar a Israel proyectiles de artillería, bombas para cazas y otras armas ofensivas si invade la ciudad sureña gazatí de Rafah. Y lamenta además que hayan muerto civiles en Gaza por bombas estadounidenses. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Biden advierte que podría suspender algunos suministros de armas si Israel invade Rafah. Esto luego de que el Pentágono confirmara que Estados Unidos retuvo 3.500 bombas ante la preocupación de que pudieran ser usadas contra esta ciudad, donde se han refugiado más de 1 millón de gazatíes. En Colombia, 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral presentaron ante el organismo que se presenten cargos contra Gustavo Petro por financiación ilegal de su campaña. El presidente dice que ha comenzado el golpe blando e insinuó que se trata de una persecución política. Y continúa la emergencia en Brasil por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales de la última semana. El número de víctimas en Porto Alegre alcanzó este miércoles el centenar, a la vez que las autoridades suplican a los afectados no volver a las zonas de riesgo. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reafirmó este miércoles en la decisión de revisar y suspender algunos suministros de armas a Israel si se mantiene el plan de invadir Rafah. Antes lo había adelantado el jefe del Pentágono, el general Lloyd Austin. En una entrevista con CNN, Biden dijo que ya han muerto civiles en Gaza por bombas estadounidenses. La preocupación obedece sobre todo al uso final de las bombas más pesadas y del impacto que podrían tener en zonas urbanas densas. Mientras, Israel sigue adelante con la operación militar en esa ciudad, en donde se refugian más de 1 millón de gazatíes. El ejército israelí asegura estar llevando a cabo una operación limitada contra objetivos de Hamás con la intención de desmantelar la infraestructura del grupo. Ampliamos ahora la información con la periodista Maya Siminovich, que se encuentra en Tel Aviv. Maya, ¿puede afectar la retirada de esas bombas estadounidenses a la contundencia de la operación israelí en Rafah? Hola, Silvia. Pues probablemente sí, tendría que ser así porque si no, no estarían tan preocupados aquí. Pero como decías antes, son efectivamente bombas pesadas el cargamento que han retirado desde 260 a 900 y pico kilos. Realmente son las bombas que llamaban las bombas tontas porque eran bastante indiscriminadas en poblaciones densas, como señalabas. En caso de que Israel quisiera atacar de esa manera, retener ese arsenal sí que afecta, desde luego, al curso de la guerra. Pero Israel está diciendo que no pretende hacer un uso indiscriminado y tampoco una entrada por tierra como hizo en las primeras fases de la guerra, sino que se está concentrando en objetivos selectivos. Maya, al parecer la opinión pública israelí da más importancia a la vuelta de los rehenes que sigan con vida que a la derrota completa de Hamás. ¿Queda alguna posibilidad de que el gobierno israelí llegue a un acuerdo para lograr el regreso de los rehenes? Bueno, eso es lo que se espera realmente. Aquí están las familias de los rehenes, se manifiestan casi todos los días de la semana y sus muchos simpatizantes también. Cortan carreteras, prenden hogueras. Hay una expectativa muy, muy grande y no dejan de insistir porque la mayor parte de la gente confía en que sí que haya un acuerdo final. Creo que nadie contempla que no lo haya, de hecho. Y también las posiciones de Hamás y de Israel están alejadas, pero no están tan alejadas. De hecho, siguen negociando. Ahora mismo se encuentran en el Cairo las delegaciones de Hamás, una de medio nivel israelí y también los mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos. Y están discutiendo sobre números de gente que van a soltar, vivos, muertos, y las posturas maximalistas, que han sido muy maximalistas, tanto la de Hamás como la de Israel, podrían limarse si tan solo ellos quisieran. Creo que sí que hay lugar para la negociación. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Bueno, y el ataque a Rafah está tensando las relaciones entre Israel y Occidente. Cientos de funcionarios de la Unión Europea se han manifestado este miércoles en la sede del bloque en Bruselas. Quieren que los Estados miembros presionen a Israel para que detenga sus acciones en Rafah. Dicen que es un funeral por los valores europeos. Cerca de 200 personas participan en la protesta encabezada por funcionarios de la Unión Europea en Bruselas. Exigen un cambio en la respuesta del bloque a la guerra entre Israel y Hamás.
Tenemos que levantarnos y hacernos oír. Como funcionarios tenemos libertad de expresión y vamos a usarla. Nos paga el contribuyente. Nos sentimos comprometidos con la imparcialidad y la lealtad a las instituciones. Estamos aquí por esa lealtad a las instituciones, al proyecto de paz europeo. Depositan las flores sobre cuerpos que simbolizan los tratados de la Unión Europea o el derecho internacional y guardan silencio. Insisten en que los socios europeos podrían hacer más para poner fin a la crisis humanitaria que han desatado los ataques israelíes en Gaza. Todos los días vemos lo que ocurre en nuestros celulares. ¿Quién no se ha enterado? A Bruselas le ha costado hablar con una sola voz, pero el mes pasado los líderes acordaron advertir a Israel contra las operaciones terrestres en Rafah. Ahora que el asalto ha comenzado, el bloque reflexiona sobre sus próximos pasos. La ofensiva terrestre contra Rafah ha comenzado a pesar de todas las peticiones de la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea, los Estados miembros. El mundo entero ha pedido a Netanyahu que no ataque Rafah. En el próximo Consejo de Asuntos Exteriores se volverá a considerar la dimensión política de esta crisis. La protesta del miércoles no es la primera muestra de discrepancias entre los 60.000 empleados de la Unión Europea. En febrero, cientos de ellos firmaron una carta en la que advertían que los gobiernos occidentales podrían ser cómplices de la violación de derechos humanos. Israel niega estar infringiendo el derecho internacional y califica estas acciones de protesta de desafortunadas y poco representativas de los gobiernos europeos. Cambiamos de tema. Nuevamente Rusia ha bombardeado el sistema eléctrico de Ucrania. Las sirenas aéreas sonaron durante la noche en amplias zonas del país, mientras los misiles rusos cruzaban el cielo ucraniano. Kiev ha confirmado que su infraestructura de generación y distribución de energía ha sufrido ataques en 6 regiones, incluyendo los alrededores de la capital. Técnicos trabajan para reparar los daños, mientras advierten que se podrían producir apagones a nivel nacional. Por su parte, Moscú afirma haber capturado 2 poblados ucranianos en las líneas del frente de la batalla. Y vamos ahora directamente a Kiev para más detalles de la información con nuestra enviada especial Carolina Chimoy. Carolina, ¿qué tal? Bueno, Ucrania no afronta solo nuevos ataques rusos a su suministro energético. Ahora el gobierno ucraniano asegura haber frustrado un plan para asesinar al presidente Volodymyr Zelensky. ¿Qué más se sabe hoy sobre eso? Muchos saludos, Silvia. Bueno, sabemos que 5 agentes del servicio de inteligencia ruso estaban planificando este asesinato. 2 coroneles ucranianos han sido arrestados, 2 coroneles que además estaban a cargo de la seguridad del presidente Zelensky, y ellos se supone que iban a ser quienes habrían tenido que asesinar al presidente Zelensky según este plan que así aseguró el jefe de seguridad del servicio secreto ucraniano, Vasil Maliuk. Habría sido un regalo para Vladimir Putin el día de su inauguración. Pero como bien dijiste, esto ha sido completamente paralizado. Estos 2 coroneles han sido arrestados. Recordemos que el presidente Zelensky afirmó en noviembre del año pasado que tan solo en el año 2023 sobrevivió 5 intentos de asesinato contra su persona. Carolina, Rusia asegura haber tomado nuevas posiciones en el frente. ¿Se percibe algún fortalecimiento de las tropas de Ucrania con la ayuda del armamento estadounidense? Por ahora no, Silvia. Recién ayer regresamos de ciudades del frente, de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, y hablando con soldados confirmaban que los rusos continúan avanzando, si bien a pasos menores, pero continúan avanzando. La gran ayuda anunciada de Estados Unidos está llegando a cuentagotas. No tenemos cifras exactas, pero los soldados aseguraban que siguen necesitando munición, que esta todavía no ha llegado al frente. Ahora hay ciudades estratégicas, como por ejemplo la ciudad de Chasiv Yar, en la región de Donetsk, que si los rusos llegan a tomar esta ciudad y están muy cerca de hacerlo, sería una posición estratégica, ya que desde ahí, por estar elevada esta ciudad, podrían empezar a bombardear otras ciudades como Kramatorsk, Sloviansk, y ganar terreno en lo que es el territorio ucraniano. Muchísimas gracias, Carolina Chimoy, desde Kiev. Y vamos a la economía. Paco Furió.
Hola Silvia, pues un día más seguimos hablando de la visita de Xi Jinping por Europa. Esta vez el presidente chino Xi Jinping visitó Serbia y además por segunda vez en menos de 10 años. Pero ¿en qué se basa la férrea relación entre ambos países? En 2016, durante la primera visita de Xi a Serbia, las partes firmaron una alianza estratégica. Asimismo, hace un año finalizaron un acuerdo comercial. China es el segundo socio económico más importante de Serbia después de la Unión Europea. Pekín es, además, su mayor inversionista, con más de 1.000 millones de euros en inversiones directas. Organizaciones internacionales han descrito muchos de los intereses económicos chinos en Serbia como poco transparentes, levantando fuertes críticas del bloque comunitario. Esto también perjudica las aspiraciones de Belgrado de formar parte de la UE. Además de esta parada, París y Budapest forman parte del tour europeo del mandatario chino. No hay muchos ejemplos de empresas en quiebra que devuelvan la totalidad del dinero a sus clientes, pero FTX va a ser una de ellas. John Ray, quien tomó las riendas de la gran empresa de intermediación de criptoactivos cuando esta colapsó tras protagonizar un multimillonario fraude, ha encontrado el dinero necesario para devolver el capital a sus clientes con intereses. Y todo esto llega poco tiempo después de que su fundador, Sam Bankman-Fried, fuera sentenciado a 25 años de cárcel por el uso fraudulento del capital de sus clientes. Ana Nieto, ¿cómo se ha conseguido este dinero? Bueno, para empezar te voy a decir que con el documento presentado ante el juez se ve que la empresa ha conseguido recuperar entre 14.500 y 16.300 millones de dólares para pagar a sus clientes no solamente el capital que tenían, sino además un 9% de intereses. Se va a pagar en este concepto unos 11.500 millones de dólares. Y este dinero se obtiene de los criptoactivos, tokens que tenía FTX y cuyo valor se vino abajo cuando se destapó el fraude. La recuperación del mercado con el paso del tiempo ha devuelto valor a estas inversiones. Además, el equipo de John Ray ha vendido activos tangibles de la compañía como propiedades inmobiliarias, participaciones empresariales, como la que fue la participación en la empresa de inteligencia artificial Anthropic. Lo que los clientes no ganan es la revalorización en el mercado de sus inversiones. Ganan lo que tenían hace un año y medio ahí. Quienes no tendrán nada van a ser los accionistas de FTX, porque antes de pagarles a ellos habría que pagar a otros deudores y con lo que se le debe a la agencia tributaria no quedaría dinero para ellos. La pregunta ahora es, ¿en qué medida tenía Bankman-Fried razón diciendo que la empresa tenía un problema de liquidez y no de solvencia? Ese siempre ha sido el argumento del fundador y primer ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, que la empresa era insolvente y que no tenía un problema, que la empresa no era insolvente, lo que tenía era un problema de liquidez. Bankman-Fried no hacía más que pedir tiempo para arreglarlo y de hecho sus abogados en el día del juicio dijeron que la condena debería ser menor porque los clientes no habían perdido del todo su dinero. Pero está por ver que fuera de la bancarrota se hubiera conseguido recuperar este capital y distribuirlo como se quiere hacer ahora. Pero además la condena a Bankman-Fried le viene por el fraude y en cualquier caso los clientes no han tenido su dinero durante más de 18 meses. El ciclo ha jugado a favor de los clientes, pero no a favor de Bankman-Fried. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y de Nueva York nos vamos a Argentina, donde el gobierno de Javier Milei afronta este jueves la segunda huelga general en tan solo 5 meses en el poder. Es una medida de fuerza de los sindicatos para protestar contra la pérdida de poder adquisitivo por los despidos, contra la flexibilización laboral, las privatizaciones y otras reformas y recortes que impulsa Javier Milei. Los empresarios, en cambio, apoyan los cambios y oscilan entre el repudio y la crítica a esta huelga. Beto Pianelli dirige el sindicato del Metro de Buenos Aires. Este lunes organizó una protesta que permitió a los pasajeros viajar gratis durante 3 horas. Fue un anticipo de la huelga general de este jueves en Argentina. No funcionarán el metro, los buses ni los trenes, lo que reducirá al mínimo el transporte a los lugares de trabajo. Es la segunda huelga general en 5 meses de gobierno de Javier Milei y apunta contra sus recortes y sus reformas.
lo que generan es un país centralmente basado en que en un grupo muy pequeño de multinacionales o de empresarios muy multimillonarios son favorecidos en desmedro del conjunto de la sociedad. Se acaban los controles, se liquida empresas públicas, se deja de promover la cultura, se desfinancia la educación. En el inicio del gobierno de Milei hubo 82.000 despidos en el Estado y las empresas privadas, y el salario se redujo 11% si se lo ajusta por la inflación del 288% anual. Son datos de la economía formal. En la informal, las cifras son aún peores. Además, la Cámara de Diputados acaba de aprobar una ley que flexibiliza el trabajo y privatiza 11 empresas estatales. Falta que la ratifique el Senado. Una de las compañías en venta será Aerolíneas Argentinas. Sus trabajadores pararán los vuelos este jueves, pero ya el lunes iniciaron sus protestas. Temen despidos. En 1990 ya se privatizó y se redujo la plantilla a la mitad. En 2008 fue reestatizada, pero el líder de los pilotos aclara que no solo pararán por aerolíneas. Están cayendo el poder adquisitivo de salarios, pero a la vez caen las ventas, se están cerrando fábricas, las pequeñas y las medianas industrias están siendo muy afectadas, con lo cual hay un ambiente de preocupación porque el plan económico del gobierno tiene por un lado un ajuste, pero no tiene ningún incentivo para expandir la economía. Pero a metros de la Casa de Gobierno, en la Cámara Argentina de Comercio, su presidente, Mario Greenman, sostiene que respeta el derecho a la huelga, pero critica esta protesta y apoya las reformas de Milei. A Milei a los 45 días le hicieron el primer paro y ahora le van a hacer el segundo paro. Por lo tanto, para mí, carece de legitimidad y carece de objetividad. Es un paro sesgado por una ideología política partidaria. El marco laboral es obtuso, es recontra viejo. Se necesitan cosas nuevas, porque si no, lo que está pasando es que hay cada vez más informalidad. Ariel Quintela es el dueño de una pequeña empresa que distribuye alimentos entre restaurantes, bares y comedores. Emplea a 10 personas. Pese a que sus ventas caen 30%, apoya a Milei y formó el Comité de Pymes, Emprendedores y Productores, PEP, para apoyar sus reformas. Lo que está pasando ahora es la causa de años y años de malas medidas económicas tomadas. Nosotros le decimos no al paro porque nos parece contraproducente en un país donde el 45% sufre de pobreza, donde hay más de la mitad de desocupación, o trabajos informales. Quintela y su colectivo PEP llaman a trabajar con el hashtag #YoNoParo en redes sociales. Pues nos vamos directos a Buenos Aires y conectamos ahora con el periodista Alejandro Rebosio sobre este paro general. Saludos. Teniendo en cuenta que es el segundo paro general en tan solo 5 meses de gobierno, ¿qué seguimiento se prevé y cuáles se espera que sean los sectores más afectados? Se espera un seguimiento alto porque va a parar el transporte público. O sea, mañana no va a haber trenes, ni buses, ni metro. Por lo tanto, muchos trabajadores no podrán ir a sus trabajos, aún queriendo. Y además, los que quieran ir y se movilicen con sus propios automóviles corren el riesgo de quedarse sin gasolina porque no va a haber estaciones de servicio que también estarán de paro. Habrá paro también en los vuelos, tanto internacionales como domésticos, paro en los puertos, paro en lo que es el transporte de carga, los camiones no van a funcionar, también habrá paro en los bancos, no va a haber bancos, no funcionará por ejemplo el correo, después también en los grandes supermercados también va a haber paro, aunque sí se prevé que abran pequeños comercios. En las oficinas públicas, como la que tengo de aquí detrás, habrá guardias mínimas, también guardias mínimas en los hospitales, y en lo que es la educación pública, en las escuelas, en las universidades, también habrá paro, aunque seguramente habrá clases en lo que es la educación privada. Alejandro, la sociedad parece dividida ante este tipo de paros. Los sindicatos y numerosos gremios de trabajadores lo apoyan, los empresarios lo critican. ¿Qué razones dan unos y otros?
Por un lado, los sindicatos se centran en la pérdida del salario en los primeros meses del gobierno de Milei por la elevada inflación. En términos reales, ajustados por inflación, el salario perdió 11% en la economía formal. En lo que es la economía informal, la pérdida es aún peor. También ha habido 82.000 despidos en la economía formal, en la informal es aún peor. Estos despidos obedecen, por un lado, a los despidos que hace el Estado, el gobierno de Milei en el sector público, pero también en las empresas privadas. Hay despidos por la caída de la actividad económica y además los sindicatos, rechazan el ajuste fiscal, rechazan las reformas liberalizadoras que incluyen dentro del proyecto de ley bases que ahora está en el Congreso una flexibilización laboral y privatización de empresas públicas. En cambio, los empresarios en general están a favor de las reformas económicas de Milei y consideran que la actual caída de la actividad económica se obedece a los desaguisados que dejaron los gobiernos anteriores. Consideran que estas reformas que está emprendiendo Milei y este ajuste fiscal van a llevar a que la economía argentina se termine recuperando en algún momento. Gracias, Alejandro Rebosio, por este reporte desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Seguimos ahora en la región porque nos vamos a Colombia. Nos vamos a Colombia porque Gustavo Petro, el presidente de este país, habló de una posible ruptura constitucional para rechazar la propuesta de 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral, el CNE, de que se formulen cargos contra él por la presunta financiación irregular de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en el 2022. Petro llamó a sus socios de gobierno y a sus seguidores a enfrentar lo que calificó como un intento de golpe blando. El CNE abrió en febrero del 2023 una investigación preliminar contra la campaña de Petro por presuntas irregularidades en su financiación. La propuesta de los 2 magistrados que piden cargos contra Petro y contra su ex gerente de campaña debe ser debatida aún por los 9 miembros de la sala plena del CNE. Para abrir una investigación formal se necesita el voto de al menos 5 magistrados. Y ampliamos esta información con Alexandra Correa en Bogotá. Alexandra, ¿de qué presuntas irregularidades estamos hablando? Silvia, las presuntas irregularidades que investiga el Consejo Nacional Electoral estarían en torno a sobretopes de financiación, incluida la supuesta omisión de aportes en especie como un avión privado o dineros que habrían entrado por parte de uniones sindicalistas a la campaña de Gustavo Petro, así como pagos a testigos electorales que en su momento vigilaban la transparencia del proceso. Mira, Silvia, dineros que supuestamente no fueron registrados en los libros contables, según información que entregaron 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral que estaban investigando preliminarmente la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Alexandra, ¿y qué posibilidades hay de que se abra realmente una investigación formal y se formulen además cargos en contra de Petro? ¿Qué podría enfrentar el presidente de comprobarse que sobrepasó los topes de la financiación electoral? Bueno, de ser comprobado que Petro excedió los topes económicos en su campaña, podrían abrir la investigación formal desde el Consejo Nacional Electoral a su campaña. Yo resalto esto, Silvia, porque hoy en día, o en ese entonces, Petro era candidato. En todo caso, el Consejo deberá remitir a las autoridades competentes en caso de encontrar responsabilidad en alguna de las cabezas de campaña, es decir, el exgerente de campaña de Petro y a los auditores contables. Ahora, el grupo de 9 magistrados de este Consejo, como lo estabas diciendo tú, deberán decidir si proceden a la apertura formal de las investigaciones o si por el contrario deciden archivar el caso. Bueno, Petro dijo que la democracia entra en emergencia y que se trata de un golpe blando en su contra. ¿Se está usando el aparato judicial contra el presidente? Petro, tras conocer la noticia, Silvia, dijo que ha comenzado el golpe blando, efectivamente refiriéndose a una persecución política en su contra, en la que también ha señalado a algunos medios de comunicación diciendo que convierten lo que es legal en irregular. También dijo que una instancia administrativa formulando cargos a un presidente es una abierta ruptura constitucional. Y aquí lo que han subrayado sus abogados es que uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral que lo investiga fue excongresista del partido político opositor del presidente Gustavo Petro, es decir, el Centro Democrático, razón por la que uno de sus abogados solicitó que las actuaciones, repito, administrativas contra el mandatario se remitan a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en el Congreso, Silvia, autoridad competente para investigar a un presidente de la República. Su abogado recalcó que el Consejo Nacional Electoral no puede investigar a un presidente en ejercicio.
Muchísimas gracias, Alexandra Correa, desde Bogotá. Con gusto. Otros temas ahora. El desastre natural causado por las inundaciones en el sur de Brasil podría agravarse con la llegada de nuevos temporales. Además de al menos un centenar de fallecidos, hay alrededor de 130 desaparecidos. Otro 1,5 millones de personas han resultado damnificadas y sufren falta de alimentos, medicinas y suministros básicos como luz y energía. Horas dramáticas en Brasil. Las inundaciones han dejado al menos un centenar de muertos y alrededor de 130 desaparecidos. Las fuerzas de rescate trabajan a contrarreloj para rescatar a los afectados por las devastadoras masas de agua. Me refugié aquí porque no creo que el agua suba tanto. Además, nos traen comida y hay médicos para atender a los enfermos. Las inundaciones también han afectado a los servicios de agua y electricidad, con más de 1.400.000 damnificados en total, según la Defensa Civil de Brasil. Tuvimos que dejarlo todo por la inundación. Intentamos esperar lo más que pudimos, pero no hubo manera. Finalmente el ejército vino y nos rescató, incluyendo a nuestros perros y también al gato. Casi 500.000 de personas se quedaron sin electricidad en Porto Alegre y las ciudades periféricas, ya que las compañías eléctricas cortaron el suministro por motivos de seguridad en los barrios inundados. El presidente Luis Inácio Lula da Silva afirmó que la magnitud de los daños no se conocerá hasta que las aguas bajen. Además, se comprometió a brindar ayuda federal al estado en el que se considera el peor desastre climático de su historia. Y terminamos con fútbol. El Real Madrid se convirtió una vez más en finalista de la Champions League. Lo logró, aunque poco antes del último silbato parecía que se iba a quedar fuera de Wembley. Al final, Joselu anotó los 2 goles de la remontada contra los bávaros, que llevaron al Madrid a ganar la semifinal por 2-1. Pero en el minuto 88, el equipo blanco aún perdía por 0-1. En ese momento fue cuando apareció Joselu para meter la puntera al igualar el marcador, 1. En el minuto 90, Rüdiger puso la pelota y el delantero madridista apareció otra vez más para marcar el segundo gol, y aunque al principio ese tanto se anuló por fuera de juego, luego se revisó y se determinó que no había ninguna posición adelantada. Eso adelantó la fiesta para los blancos ya antes del fin del partido. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.